Buenas tardes a todos. Se abre la sesión. Tiene en primer lugar la palabra don Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, de esta casa. Majestad, ministro, autoridades, miembros del jurado, señoras y señores, muy buenas tardes. Permitidme, Majestad, en primer lugar, agradeceros vuestra presidencia hoy en el acto de entrega del Premio de Economía Rey de España. Con vuestra presencia volvéis a honrar a esta casa. Como saben, el Premio de Economía Rey de España fue instituido en 1986 por la Fundación José Celma, con el objetivo de premiar la trayectoria académica y profesional en el ámbito de la economía de personalidades españolas o iberoamericanas. Permítame también que aproveche este acto para agradecer a su presidente, Javier Celma, haber continuado con la generosa labor de mecenazgo que inició su padre hace ya muchos años. En esta su 18ª edición, el jurado del premio, que he tenido el honor de presidir, ha estado compuesto por Álvaro Rodríguez Bereijo como vicepresidente, Juan Velarde Fuertes, José Ramón Álvarez Rendueles, Rodolfo Martín Villa, José Luis Feito y Julio Segura. El jurado, tras la deliberación que tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, decidió otorgar el Premio de Economía Rey de España al profesor Manuel Arellano por su destacada labor investigadora y divulgativa. Manuel Arellano está considerado uno de los economistas más influyentes en los últimos años a escala mundial en el desarrollo de herramientas econométricas. Nacido en Elda, Alicante, en 1957, es licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor por la London School of Economics. Inició su carrera profesional en la Universidad de Oxford y en la propia London School of Economics y desde 1991 ejerce como profesor de econometría en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, en esta cosa más conocido como CENFI. A lo largo de estos años ha llevado a cabo una prolífica labor docente e investigadora por la que ha recibido una larga lista de reconocimientos, de los que me van a permitir que cite solo algunos de los más señalados. El profesor Arellano ha ejercido como editor o coeditor de algunas de las revistas académicas de más prestigio internacional, como la Review of Economic Studies y el Journal of Applied Econometrics. Ha sido presidente de la Econometric Society, la sociedad internacional más prestigiosa en el campo de la economía, de la que es miembro, y también es miembro honorario extranjero de la American Academy of Arts and Sciences. Ha sido presidente, asimismo, de la Asociación Europea de Economía y de la Asociación Española de Economía y miembro del Consejo Científico del European Research Council. En 2012 recibió el Premio Rey Jaime I de Economía y en la actualidad es presidente del Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. La investigación del profesor Arellano ha estado centrada en el área de la microeconometría y, en particular, ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de herramientas para la estimación de modelos estadísticos con datos de panel en los que los registros de individuos, hogares o empresas están disponibles a lo largo del tiempo. Los trabajos seminales del profesor Arellano, junto con Steven Bond y Olympia Bober, permitieron el desarrollo de métodos innovadores para procesar y explotar adecuadamente dichos datos. Y esto ha permitido mejorar la capacidad de los economistas para responder de manera más robusta a cuestiones tan diversas e importantes para la ciencia económica como las relativas a la dinámica del empleo, la productividad de las empresas, el crecimiento económico, la evolución de la renta y del consumo o el impacto de determinadas políticas y programas públicos, por citar solo algunas de sus aplicaciones prácticas. La importancia de estas contribuciones ha aumentado, además, con el tiempo. Hoy en día, uno de los principales ejes de transformación de la economía y de la sociedad, diría yo, en general, radica precisamente en la capacidad que ofrece la tecnología para generar, almacenar y tratar los datos. En este sentido, en los años 80, cuando el profesor Arellano inició su labor investigadora en este campo, la disponibilidad de datos de panel era muy escasa. Hoy, por el contrario, están ampliamente disponibles y se utilizan en la gran mayor parte de los estudios empíricos en economía y son, por tanto, también, o deben ser al menos, la base de la toma de decisiones de política económica. De hecho, la repercusión de sus publicaciones en todos los ámbitos aplicados de la economía es tal que en 2018 el profesor Arellano fue nombrado Clarivate Saxon Laureate in Economics. Como ilustración, déjenme darles un dato, el artículo que recoge su trabajo con Steven Bond, publicado en la Review of Economic Studies en 1991, y que presenta un método de estimación de modelos dinámicos en presencia de heterogeneidad individual, conocido popularmente como Arellano-Bond, se convirtió el año pasado en la primera publicación en la historia en alcanzar la cifra de 10.000 citas en el repositorio RPERC, Research Papers in Economics.
Pero más allá de la importancia de sus trabajos de investigación, el papel del profesor Arellano en el desarrollo de la ciencia económica en las últimas décadas incluye también la de ser un verdadero catalizador de nuevas generaciones de investigadores a través de sus métodos y de sus enseñanzas. De hecho, uno de sus libros, Panel Data Econometrics, se ha convertido en uno de los principales textos de posgrado en econometría en las mejores universidades del mundo. Y en el mismo sentido destaca su labor como director de tesis doctorales y como mentor de decenas de investigadores de reconocido prestigio, actualmente reconocidos y distribuidos por todo el mundo, entre ellas también aquí en el Banco de España, algunos de los cuales, de hecho, nos acompañan hoy, bien presencialmente o bien a través de la retransmisión en directo de este acto. Me gustaría también enfatizar y dedicar unas palabras a la faceta más personal del profesor Arellano. Los que conocemos a Manuel Arellano sabemos que, incluso por encima de sus méritos académicos, destaca por su humildad y su altruismo. Humildad porque sus motivaciones son la curiosidad intelectual y el afán por aprender, más que el interés individual en acumular logros o publicaciones, pese, obviamente, a que sus contribuciones a la ciencia hacen inevitable esta acumulación. Y altruismo porque siempre tiene la puerta abierta para escuchar y para dar palabras de aliento a sus colegas y estudiantes con un interés genuino por ayudarles, aun a costa de reducir el tiempo dedicado a sus propios proyectos. Todo ello no es más que un exponente de su fuerte compromiso personal con la excelencia, al servicio de la mejora del bienestar de la sociedad. En no pocas ocasiones en los últimos siglos se ha achacado a la ciencia española que, a pesar de tener figuras individuales notables, carecía de los elementos aglutinadores que hicieron posible alcanzar mayores éxitos a través del esfuerzo colectivo. Pues bien, el profesor Arellano, junto con algunos otros economistas de prestigio internacional, decidieron, a finales de los años 80, unir sus esfuerzos y consagrar su vida profesional a establecer en España un verdadero centro de excelencia de referencia mundial en la enseñanza y en la investigación económica. Me estoy refiriendo, obviamente, al CENFI, cuyo éxito no puede entenderse sin el trabajo y la dedicación de toda una vida de Manuel Arellano bajo la dirección de su primer y hasta la fecha único director, Rafael Repullo, que, por supuesto, hoy también nos acompaña. El impacto de este esfuerzo colectivo podría aproximarse razonablemente aplicando herramientas econométricas a cuyo desarrollo ha contribuido de manera decisiva nuestro premiado. Pero quizás, para poder dar la medida completa y definitiva de todo lo que supone para España tener un centro de excelencia de esta categoría, todavía sea necesario que algunos de los discípulos a los que él inspiró haga dar a la ciencia económica otro salto de gigante en nuestra capacidad de extraer información de los datos como el que en su momento procuraron los métodos desarrollados por el profesor Arellano. En todo caso, premios como el que hoy recibe permiten reconocer públicamente la dimensión y la trascendencia de sus contribuciones individuales y de los logros colectivos en los que ha participado. Por ello, reiterando nuestro agradecimiento por vuestra presencia en este acto, Majestad, solo me queda, con vuestro permiso, solicitar al premiado que suba al estrado para que le hagáis entrega del 18º Premio de Economía Rey de España. Majestad, señoras y señores, en primer lugar quiero dar las gracias al jurado por considerarme merecedor del Premio de Economía Rey de España. Es un gran honor para mí recibir este premio que otorga Su Majestad y que cuenta con tan distinguidos predecesores gracias al continuo mecenazgo de la Fundación José Celma Prieto y el apoyo del Banco de España. Este premio siempre ha tenido una significación especial para mí porque se creó siendo yo un joven profesor
recién doctorado y porque sus primeros ganadores fueron mis admirados Luis Ángel Rojo, Andreu Mas-Colell y Julio Segura. Me siento feliz por este reconocimiento y con mucha humildad lo quiero dedicar a mi familia, compañeros de investigación, colegas y estudiantes que lo han hecho posible. Nací en Elda, un pueblo industrial de la provincia de Alicante, y crecí en Barcelona, a donde fuimos en busca de atención médica de resultas de un accidente que tuve. Mis padres, Manuel y Josefina, fueron luchadores incansables que nos transmitieron a mi hermana María Elena y a mí su amor a la familia, a los libros, un optimismo a prueba de bomba y un gran aprecio por el trabajo bien hecho. Empecé a estudiar económicas en la Universidad de Barcelona a los 17 años. ¿Que cómo llegué allí? Una explicación podría ser el entusiasmo de mi padre, que a los 7 años me decía que yo sería intendente mercantil, lo que, por cierto, me hizo quedar en ridículo en el colegio cuando el maestro nos preguntó qué queríamos ser de mayores. Un día mi padre llegó a casa con el programa de estudios de licenciatura que había conseguido en el recién construido edificio de la Facultad de Económicas. Ya no serás intendente mercantil, serás economista, que es más interesante. La economía es una ciencia y en este país sobran abogados e ingenieros y faltan economistas. Estos comentarios de mi padre eran el reflejo de lo que le hubiera gustado estudiar a él, y a ninguno de los dos se nos pasaba por la cabeza que yo fuera a hacerle caso. Pero lo cierto es que cuando llegó el momento de escoger, me gustaban las matemáticas y quería saber cómo funcionaba el mundo, por lo que estudiar económicas me pareció la opción natural. Los dos acontecimientos relevantes de mi paso por el edificio de económicas de la Diagonal fueron que me interesé por la econometría y que conocí a Olimpia Bover, el amor de mi vida y madre de nuestros hijos, Manuel y Jaime, dos grandísimas personas. Deseo mostrar aquí mi agradecimiento a Olimpia, una gran economista con una ingente contribución como investigadora e innovadora en la producción de datos. Hemos sido coautores y cómplices durante más de 40 años y su influencia sobre mi trabajo es difícil de exagerar. Una cosa es estudiar económica y otra distinta interesarse por la econometría. De hecho, de aquellos años destacaría la impronta intelectual del constitucionalista Ignacio de Oto, del filósofo Manuel Sacristán o de los economistas Fabián Estapé y Alfredo Pastor. Francamente, los libros de texto de econometría de los años 60 que llegaban a nuestras facultades nunca me apasionaron, pero tampoco los de teoría económica. Me daban la impresión de un saber escolástico y codificado. Lo cierto es que la economía como mezcla de filosofía moral y lógica formal aplicada a los mercados siempre me interesó menos que la posibilidad de adquirir conocimientos palpables a partir de mediciones con datos. Dos libros inusuales que influyeron en mi interés por la econometría fueron la Introducción a la econometría del economista polaco Oskar Lange y los métodos estadísticos de la econometría del economista francés Edmond Malenvaux. En el libro de Lange descubrí el valor universal de estimar los patrones de demanda y documentar los ciclos económicos. En el de Malenvaux empecé a atisbar las sutilezas de la conexión o inconexión entre relaciones económicas y correlaciones estadísticas. Empecé a enseñar econometría en la Universidad de Barcelona a los 22 años. Constatar lo cerca que estaba mi techo y lo poco que sabía fue una poderosa motivación para proponerme seguir estudiando en alguna de las universidades de las que provenía el conocimiento que tanto me interesaba. Siempre estaré agradecido a Josep Aubareda, Francesc Artal y Joan Sardà de Xeus, así como a la antigua Caixa de Barcelona, por seleccionarme para una de sus becas, lo que me permitió empezar a estudiar en la London School of Economics. En Inglaterra viví 10 años de gran crecimiento personal y profesional,
primero como estudiante de doctorado y luego como profesor en Oxford y en la London School of Economics. En aquellos ambientes yo era un chico de pueblo que se sorprendía por las formas de razonar, los estándares y las prácticas que encontraba a su paso. Me sorprendía, pero a la vez era una esponja que absorbía y abrazaba lo nuevo con entusiasmo. Mi deuda con mis mentores, Steve Nickel y David Hendry, y especialmente con mi director de tesis doctoral, Denis Sargan, es inmensa. En 1991 me uní a una institución emergente formada por dos personas, Rafael Repullo y Samuel Ventolila. Llegué con otro nuevo profesor, Jorge Padilla, y 3 estudiantes de doctorado, Víctor Aguirre Gaviria, César Alonso y Lola Collado. Aquel mismo año el Banco de España decidió constituir la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CENFI. Un año después se unió al grupo Enrique Sentana y nos trasladamos del bajo alquilado en el barrio de Chueca al edificio singular de Casado de la Lisal. El desarrollo del CENFI en los últimos 30 años ha sido una apasionante singladura colectiva. Rafa, Samuel, Enrique, Mari Carmen Mondéjar y todos los compañeros de tantos años han sido mi familia del CENFI, individuos extraordinarios con los que merece la pena compartir la vida. Las instituciones echan a andar y adquieren vida propia, más allá de los designios de sus fundadores o de cualquiera de sus integrantes. El CENFI ha salido bien y se ha convertido en un vibrante centro de investigación y formación de posgrado. Una pequeña gran institución que ha conseguido atraer y nutrir a jóvenes investigadores que han contribuido a elevar la producción científica de este país en el campo de la economía. Un ascensor social que ha creado oportunidades para estudiantes con talento y ha formado a generaciones de brillantes economistas cuyo peso es fácil percibir hoy tanto en nuestras instituciones públicas y empresas como en el mundo académico global. En las 3 últimas décadas el campo de la economía ha dado un vuelco en España. Se han creado nuevas universidades y centros de investigación que pronto han adquirido un merecido prestigio. Asimismo, muchas de las antiguas universidades han mejorado a pasos de gigantes. Pues bien, el CENFI ha desempeñado un papel destacado e irreemplazable en la consecución de ese vuelco. Tenemos una deuda como país con los diversos innovadores institucionales que han propiciado la transformación. Por lo que me concierne, quiero expresar mi reconocimiento a Rafael Repullo por su inmensa labor como director, así como a los líderes del Banco de España que a lo largo de los años han apostado por el CENFI y muy en particular a la visión de Luis Ángel Rojo en sus orígenes. Antes de acabar, me temo, y seguramente también se temen los presentes, que debería decir algo sobre la econometría y mis investigaciones. Me centraré en 2 aspectos: la búsqueda de relaciones causales y la medición descriptiva. La mayor parte de mi actividad investigadora ha consistido en desarrollar métodos de análisis de datos para responder a cuestiones de interés económico. En particular, como ha destacado el jurado, he prestado atención al análisis de datos de panel, en los que se dispone de observaciones para distintos momentos del tiempo sobre las mismas personas, empresas o países. En un artículo con Steve Bond y en otro con Olympia Bover de 1991 y 1995, desarrollamos nuevos métodos de estimación con datos de panel. Estos métodos se han mostrado útiles en una amplia clase de aplicaciones en economía, finanzas, ciencia política, geografía o estudios ambientales. Se han convertido en herramientas corrientes utilizadas en la econometría aplicada y en la estadística social. En el interés por los datos de panel han confluido 2 motivaciones. Por un lado, obtener efectos causales no contaminados por diferencias sistemáticas entre los individuos. Por otro, distinguir entre desigualdad transitoria y permanente. Al hilo de estas motivaciones,
desarrollaré unas reflexiones sobre causalidad y medición. Los economistas han sido pioneros en su aspiración de cuantificar relaciones causales. Esto no es sorprendente porque las curvas de oferta y demanda son relaciones causales. El énfasis temprano en la regresión múltiple y el desarrollo del sistema de ecuaciones simultáneas en los años 40 son testimonio inequívoco de esta aspiración. No obstante, la utilización del término causalidad y su conexión con el marco experimental no han sido frecuentes entre los economistas hasta la revolución causal de los últimos tiempos. Aunque el método de variables instrumentales es la contribución más genuina de la ciencia económica al análisis causal, la regresión con efectos fijos, que se apoya en los datos de panel, es seguramente el método más popular para justificar el valor causal de una asociación estadística con datos no experimentales. Las estimaciones de efectos fijos y las estrechamente relacionadas de diferencias en diferencias son hoy en día el caballo de batalla del economista empírico. Ejemplos clásicos son la estimación de la respuesta en la producción agraria a cambios en el empleo o la estimación de la efectividad de participar en un programa de formación sobre los salarios posteriores. En ambos casos, la diferencia de las diferencias en las respuestas entre periodos y grupos de control proporciona mediciones inmunes a la heterogeneidad de las unidades del análisis, ya sea en la calidad del suelo de las granjas o en la productividad de los trabajadores. No obstante, en estos ejemplos subyace un problema que podría dar al traste con las aspiraciones causales de las soluciones de efectos fijos. ¿Cuál es la dificultad? Las horas trabajadas en una explotación agraria dependerán no solo de la calidad del suelo, sino también del clima reciente. La participación en un programa de formación dependerá no solo de las características del trabajador, sino también de su buena o mala suerte poco antes de la formación. En estas circunstancias, en las que la exogeneidad de las causas no es independiente del momento del tiempo, sino simplemente secuencial, las estimaciones de efectos fijos proporcionarán mediciones sesgadas de los efectos causales. Una solución es explotar la estructura temporal de las dependencias, combinando ideas de efectos fijos y variables instrumentales. Por ejemplo, calculando la elasticidad de la producción al empleo como ratio entre los cambios en la producción y en las horas trabajadas predichos por el nivel de las horas en el periodo anterior. Este tipo de ideas, formuladas en los términos generales de los métodos que desarrollamos con Steve y Olympia, se han hecho extraordinariamente populares, especialmente en la estimación de modelos dinámicos. La distinción entre exogeneidad secuencial y estricta no existe en las comparaciones estáticas en las que se ha centrado la literatura sobre causalidad hasta ahora. Sin embargo, las respuestas dinámicas son importantes en economía y es, por tanto, cuestión de tiempo que el conocimiento acumulado se reprocese en los términos del enfoque causal moderno. El camino por recorrer no debería ser óbice para que apreciemos el camino recorrido. La revolución causal de los últimos 30 años se ha caracterizado por la creciente atención de los investigadores a justificar la interpretación causal de sus hallazgos. La influencia de estos enfoques ha sido inmensa y ha dado lugar a resultados empíricos capaces de sacudir las creencias más arraigadas de muchos economistas, algo inaudito en los tiempos en que yo era un estudiante de doctorado. El último premio de Nobel de Economía, otorgado a David Card, Josh Angrist y Guido Imbens, ha sido un reconocimiento a esta revolución. La revolución causal está suponiendo una cura de humildad para nuestra profesión. A veces, los economistas asesoramos con gran seguridad porque sentimos que entendemos muy bien la economía, pero no necesariamente la economía real, sino la de un conglomerado de modelos con gran coherencia lógica interna. Ahora
contamos con evidencias empíricas inapelables y a veces nos damos cuenta de que los modelos que tenemos en la cabeza no sirven para comprender las evidencias, pero tampoco tenemos un modelo alternativo que las explique. Vamos a tener que aprender a vivir con más evidencias que modelos. Por otra parte, vienen tiempos apasionantes para la investigación teórica, fuertemente disciplinada por las evidencias empíricas, con menos margen para las preferencias del investigador y para la teorización guiada solo por lo que es técnicamente factible. En definitiva, la ciencia económica se está convirtiendo en una ciencia empírica y estamos asistiendo a una transformación que no es muy distinta de la que las personas de mi generación hemos podido observar en la medicina. Cuando yo era niño, ibas al médico, tras un breve examen, inmediatamente era capaz de llegar a un diagnóstico y explicarte lo que te pasaba. Hoy en día, tras incontables pruebas, puede que te digan que no está claro lo que tienes. Hablaré ahora un poco sobre la medición descriptiva. El término descriptivo evoca a veces un escalón inferior en el grado de ambición de una agenda investigadora, como si se tratase de una actividad mecánica que debiera preceder a un estudio de mayor enjundia. Sin embargo, muchos de los grandes éxitos de la econometría han sido análisis descriptivos que no tratan de estimar efectos causales ni un modelo estructural. Se trata de estudios que a menudo en asociación con nuevos datos idean nuevos conceptos a medir y las técnicas para hacerlo. Las nuevas mediciones a veces desafían la sabiduría convencional sobre el estado del mundo o arrojan luz sobre nuevas perspectivas que previamente no existían. En el nuevo siglo, con la creciente disponibilidad de datos administrativos y de nuevas fuentes de datos digitalizados como textos y mapas, la prominencia de los estudios innovadores de medición descriptiva ha ido en aumento. Podemos mencionar las descomposiciones de la variación salarial entre componentes de empresa y de trabajador en los registros de la Seguridad Social, que pusieron de manifiesto la importancia de la empresa per se en la determinación de los salarios. O un artículo de Tomás Piketty y Emmanuel Sáez de 2003 que marcó un antes y un después en los estudios de la desigualdad económica al observar por primera vez en los registros tributarios puntos alejados en la cola de la distribución de la renta, como el top 1 por 10.000, lo que reveló aspectos imposibles de atisbar en las encuestas por muestreo. Tras su análisis bien podrían haber parafraseado el monólogo final del replicante de la película Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. En tiempos recientes ha habido una explosión de estudios descriptivos esclarecedores. Algunos de ellos suponen verdaderos hitos, como la medición de las prácticas de gestión de las empresas por Nick Bloom o John Van Rienan, o la del valor añadido de los maestros y de la movilidad intergeneracional por Racchetti y coautores. Varios de mis proyectos recientes pertenecen a la categoría de mediciones descriptivas. El objeto de estos proyectos es medir el riesgo de los individuos, que es un elemento clave de las decisiones económicas. Los modelos macroeconómicos cuantitativos actuales son potentes herramientas para la evaluación de los efectos directos e indirectos de las políticas económicas. No obstante, las recomendaciones que se derivan de estos modelos dependen de la forma del riesgo de los agentes que se incluya en ellos. Los microdatos tienen mucha información sobre estos riesgos y, por tanto, la capacidad de mejorar el fundamento empírico de las evaluaciones macroeconómicas. Por ejemplo, con Richard Blandel y Stéphane Bonhomme hemos desarrollado un nuevo enfoque para cuantificar la incertidumbre en la renta de las familias y entender cómo esa incertidumbre afecta a sus decisiones más básicas, como cuánto gastar, cuánto ahorrar o qué trabajo hacer. Hemos encontrado una asimetría en el riesgo de la renta que no se había observado anteriormente
y que estos riesgos asimétricos se transmiten al consumo y que lo hacen en diferente medida según los tipos de hogares. Me referiré finalmente a mi último trabajo, que es siempre el que más me gusta. La desigualdad económica tiene distintas facetas, pero hay una que sabemos que está ahí, pero no se había examinado en detalle: la desigualdad en la seguridad económica. Con Stéphane Bonhomme, Micol de Vera, Laura Ospido y Sichi Wei desarrollamos una metodología para medirla utilizando la muestra continua de vidas laborales. Construimos medidas de riesgo de renta anual individual que validamos con las preguntas de expectativas subjetivas de la encuesta financiera de las familias. Los resultados muestran que más de la mitad de los españoles saben lo que van a ganar en el próximo año con gran certeza, pero hay una masa muy grande de gente, especialmente jóvenes, que tienen una inseguridad tremenda, con desviaciones esperadas respecto al promedio de su renta en un año del 30% y más. La capacidad de mejorar la comprensión de la economía española depende del acceso de los investigadores a los microdatos administrativos públicos. Hay aspectos centrales de nuestra economía que simplemente ignoramos porque carecemos de los mecanismos de observación. Por ejemplo, sobre la naturaleza de las empresas y su relación con los mercados de trabajo y de crédito. La recogida y mantenimiento de bases de datos son, y han sido siempre, parte integral de la actividad de las agencias públicas. Por ejemplo, los registros de afiliados a la Seguridad Social, los de contribuyentes de la Agencia Tributaria o los de préstamos del Banco de España. Esa actividad, como digo, no solo no es nueva, sino que está en los orígenes de la propia escritura. Lo que es nuevo es la digitalización y las tecnologías de acceso a datos digitalizados. Estas nuevas tecnologías han creado oportunidades de expandir el conocimiento en formas inimaginables hasta hace poco tiempo. Aunque los datos se archivan con fines administrativos, ahora es técnicamente factible utilizarlo también para el análisis estadístico. En España estamos avanzando en el acceso a estos datos, pero todavía estamos rezagados respecto a otros países de nuestro entorno. Es urgente arbitrar los mecanismos para que se puedan llevar a cabo estudios con el universo de declaraciones fiscales de personas físicas cruzadas con las de sociedades y, a su vez, con los registros de la Seguridad Social y de préstamos. Como demuestra la experiencia internacional, no hay razones técnicas ni de protección de datos que lo impidan. Es complejo, no cabe duda. Requiere la coordinación de distintas administraciones y un esfuerzo importante. Pero sobre todo requiere que nos convenzamos de que los beneficios del esfuerzo están justificados. Haciendo de nuevo la analogía con la medicina, es la diferencia entre un país con equipos avanzados de resonancia magnética y otros sin ellos. No se trata de crear un acceso público indiscriminado a estos datos, lo que sería una temeridad imperdonable. Tampoco se trata de intentar conseguir una anonimización efectiva, lo cual es imposible, especialmente cuando se refiere a la información sobre las empresas. Se trata de que se desarrollen los mecanismos para que equipos autorizados de investigadores puedan acceder a los datos que necesiten en las mismas condiciones de confidencialidad y secreto garantizadas por contrato que se exigen a los funcionarios que desarrollan su trabajo en torno a estos registros. Voy terminando. ¿Se han trasladado los avances de la economía empírica a la forma de hacer política? Seguramente sí, pero los avances son recientes y desiguales. Las actuaciones concretas dirigidas a grupos específicos de la población, como es el caso, por ejemplo, de muchas políticas de inclusión, son susceptibles de análisis mediante experimentos controlados que pueden ayudar a encontrar los diseños más efectivos. En España nos estamos empezando a mover en esta dirección y es una buena noticia. Por otra parte,
hay políticas económicas relevantes que no son microactuaciones aisladas. Es el caso de las políticas impositivas, laborales, de medio ambiente o de vivienda. Los efectos de estas políticas son múltiples e interaccionan unas con otras. Aquí también cabe la experimentación, pero de forma secuencial y acumulativa como parte de la propia ejecución de las políticas. En la instrumentación de estas políticas quizá podemos aprender de la práctica experimental de las grandes empresas tecnológicas. En estos casos es conveniente utilizar el lenguaje de la evaluación de políticas con prudencia. Cuando la realidad es un proceso acumulativo de obtención de evidencias parciales, no queremos dar la impresión de que la ciencia puede tener la última palabra en el diseño de las políticas, y menos aún en un horizonte determinado. Si trasladamos a la opinión pública una imagen irreal de las posibilidades de las políticas basadas en la evidencia, el resultado será contraproducente. Es mejor hablar de inputs o de aportes empíricos para la decisión política. El economista debe aspirar a poner encima de la mesa muchos inputs relevantes, pero en general se tratará de evidencias parciales que no suplantan la labor de la política. En esta reflexión conviene recordar dos salvedades. Primero, los juicios de valor importan, incluso con datos experimentales. Cuando cambia el entorno, el análisis de políticas, y los entornos cambian pronto, el análisis de políticas requiere un marco conceptual que tendrá un impacto sobre los resultados. Segundo, hay políticas más susceptibles de análisis empírico que otras, por su propia naturaleza, pero no por ello deberíamos restringirnos a aquellas cuyo grado de evaluabilidad sea alta. En concreto, no se deberían priorizar las políticas a considerar en función de que se puedan analizar de forma experimental o pseudoexperimental. Como hemos visto, hay inputs que no son evidencias causales, sino mediciones descriptivas que producen cambios de percepción importantes. Por ejemplo, los nuevos estudios empíricos de la desigualdad han contribuido a la prominencia del concepto de crecimiento inclusivo y a los planes para llevar a cabo cuentas nacionales distribucionales. Termino. Lo realmente nuevo es que las posibilidades de obtener inputs basados en la evidencia para la acción política se multiplican en la medida en que disponemos de más y mejor acceso a microdatos y de capacidad de análisis. Por ello, creo que la mejor forma de acabar este discurso es con un llamamiento a promover el acceso a los microdatos, a generar datos experimentales y a fomentar la capacidad de analizarlos mediante la formación y atracción de investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Arellano, por sus palabras, su discurso de recepción de este Premio Economía Rey de España en su 18ª edición. Ministro, gobernador, presidente de la Fundación José Cema Prieto, vicepresidente del jurado y miembros del jurado aquí presentes, miembros de la Fundación, en fin, todos los que están invitados. Simplemente quisiera, antes de levantar la sesión, por supuesto, felicitar al premiado, a don Manuel Arellano, por una excelente y admirable trayectoria. No me siento capacitado para calificar su intervención,
pero sin duda se le agradezco mucho. Y desde luego hemos tomado nota de muchas cosas que nos ha expuesto. Este premio es, al fin y al cabo, el reconocimiento a una trayectoria, a un camino que se ha hecho sobre la base de motivación, del afán de superación, del compromiso con la enseñanza y del constante esfuerzo por tratar de despejar incógnitas y responder a preguntas de interés económico y social. Destaca su determinación por contribuir a arrojar luz y aportar certezas en un mundo que las necesita cada vez más. Y quisiera también expresar mi gratitud y enhorabuena a todos los que hacen que este galardón sea posible. Me alegro de que lo recuperemos después de un tiempo necesariamente que ha sido complicado para todos. Y es un premio que tiene más de 3 décadas de vida y que así contribuye a ampliar una magnífica lista de premiados. Es para mí, sinceramente, un honor presidir este acto, entregar personalmente el premio y me alegra compartir con todos ustedes esta ceremonia, este sencillo pero solemne acto aquí en la sede del Banco de España. Gracias, gobernador, por acogernos nuevamente. Y nada más, levantamos la sesión.